Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: Si echa los demonios es por arte de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios por el poder de Beelzebú. Y si yo echo los demonios por el poder de Beelzebú, sus hijos por arte de quién los echan. Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice: Volveré a la casa de donde salí. Y al volver se la encuentra barrida y bien arreglada. Entonces va a recoger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Solemos decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso es lo que ocurre al inicio de este pasaje. Viendo el poder de Cristo contra el demonio, estas personas dicen que es un aliado del demonio. ¿Por qué? Porque los hechos no son suficientes ante los ojos de la persona que no quiere creer en el Señor. Por eso los milagros muchas veces no convierten a las personas, casi nunca, porque, como hemos dicho varias veces, no es el milagro el que suscita la fe, sino que es la fe la que propicia los milagros que por la fe entonces son entendidos. Así lo dice Jesús siempre a las personas que sana: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y por tanto, estas personas que no tienen fe, aunque ven un hecho prodigioso, lo interpretan en contra, lo interpretan al revés. Luego Jesús nos explica que cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Se está refiriendo al demonio y está explicando lo que ocurre. Este mundo ha estado en manos de Satanás, en el sentido de que por el pecado él reina, y él reina en la sociedad, y él reina en muchas estructuras donde él manda, donde él pone las reglas, y así todo lo mundano está en sus manos, en los criterios que no son del Evangelio. Pero, dice después, si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y entonces reparte el botín, es decir, le regresa sus bienes a los que habían sido asaltados y expoliados por aquel hombre fuerte que es el demonio. Y este más fuerte se está refiriendo a sí mismo. Cristo nos está diciendo que Él es el más fuerte y eso no debemos olvidarlo. Satanás es peligroso, pero mucho más fuerte y poderoso es nuestro Señor. Si nosotros estamos en vida de gracia, si nosotros estamos en una vida continua de oración, de cercanía a Dios, de sacramentos, no tenemos nada que temer, porque la acción ordinaria del demonio no puede nada contra los que están pegaditos del Señor, quienes están continuamente recibiendo la gracia de Dios. Él ha venido, Cristo ha venido para atar a aquel que reinaba en este mundo y para ponerlo en su lugar.
Pero fijémonos finalmente en esta última imagen que usa Jesús. Dice que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, va dando vueltas por el desierto, no encuentra dónde descansar y entonces decide regresar al lugar de donde salió y se lleva a otros 7 demonios peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de ese hombre resulta peor que el principio. ¿Qué significa esto? Pues nos está hablando de lo que ocurre con una persona que ya ha estado cerca de Dios y finalmente vuelve a enfriarse, vuelve a la vieja vida, regresa al pecado. Entonces esto resulta peor. Los antiguos romanos tenían un dicho que decía corruptio optimi pessima, significa la corrupción de los mejores es lo peor. La corrupción del mejor es lo peor. Es decir, aquel que ya ha vivido cerca del Señor, aquel que ya ha vivido la vida de gracia, si se confía y termina relajándose y dejándose llevar de nuevo por sus pasiones, dejándose llevar por el pecado, dejándose llevar por la tentación, entonces resulta peor porque ahora ¿con qué podrá volver a convertirse? Cuando ya ha probado las maravillas del Señor, la gracia de Dios y ahora la rechaza, ya no es como el que no las conocía y las descubre. Ahora él, en cambio, está en una situación mucho peor que antes. Por eso no debemos nunca pensar que ya estamos convertidos del todo, sino siempre saber que debemos temer perder al Señor. Eso es parte del temor de Dios. Perder al Señor debe darnos verdadero terror, porque es una posibilidad. Y en cambio, quien ama de verdad no quisiera jamás perder al amado. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.